Buenas tardes, bienvenidos a esta quinta edición de los estrenos digitales que el Tribunal Electoral y su Museo de la Cultura Democrática iniciamos hace aproximadamente 6 semanas. Ya hemos presentado 3 documentales y 2 minibiografías, y en esta ocasión vamos a presentarles 2 minibiografías más de la de Angélica Chávez de Patterson y Aminta Meléndez. Quiero empezar saludando al público asistente, a la magistrada Mirta Varela de Durán, a la profesora Yolanda Marco, al profesor Fernando Aparicio, a nuestros productores Carlos Correa Cuán y Eduardo Porras, y al equipo técnico que nos acompaña y hace posible que estas transmisiones sean fluidas y sin mayores temores de los hackers. Nuestra directora técnica Gil Ledesma Ducret, su asistente Emit Borelli, seguridad el señor Huber de Mercado y nuestra querida asistente Taira. Vamos a comenzar este estreno dándole la palabra a la maestra Varela de Durán, que va a dar un saludo del Tribunal Electoral. Adelante, magistrada. Muy buenas tardes a todas y todos. Realmente en nombre del Tribunal Electoral y específicamente del Museo de la Cultura Democrática, quiero darle la más cordial bienvenida a todos los participantes de este estreno digital de 2 mini biografías de 2 grandes damas. Es mini biografía, pero son unas súper mujeres panameñas, damas que hicieron un cambio en la cultura, mujeres que nacieron en el siglo XIX y que transformaron la conducta del rol, fueron precursoras de ese cambio en la conducta de las mujeres, saliéndose, digamos, del esquema privado, que siempre que era el rol de las mujeres y máxime de esa época. Si bien su adultez fue vivida en el siglo XX, aún se mantenían muchos estereotipos. Para comprender todo lo grande que hicieron, tenemos que ubicarnos en ese contexto de esa época, en donde las mujeres estaban limitadas, reitero, al espacio privado, y ellas rompieron ese esquema. Tenemos a una dama, Aminta Meléndez, colonense, que fue declarada prócer y que tuvo una actuación muy preponderante en todo lo que tuvo que ver con los mensajes que se daban entre Colón y Panamá para el movimiento separatista. Así que era un rol que no era tradicionalmente ocupado por mujeres, sino más bien por hombres. Entonces, ella rompió con esos esquemas. Me parece que tuvo una actuación muy importante y debe ser conocida por toda la población. Y es de gran orgullo y el tribunal lo pone en relevancia. Igualmente, Angélica Chávez de Patterson, una dama también muy comprometida con la educación, y algo a resaltar, que fue la primera mujer que tuvo licencia de conducir. O sea, estamos hablando de que han pasado más de 100 años y todavía en algunos países las mujeres no tienen derecho a manejar, entre otras cosas, que no han cambiado. Entonces ella fue la primera en Panamá, así es que sigo manifestando que eran mujeres que rompieron esquemas, estereotipos, de esa estructura histórica que le daban el rol a la mujer, y la Angélica Chávez estuvo muy comprometida también con la educación de la mujer y la educación en general, y el profesionalismo, el realce a las mujeres. Así que estamos honrando a estas 2 damas panameñas que a veces han pasado a través de la historia, digamos que invisibilizadas, pero el Tribunal Electoral, el Museo de la Cultura Democrática quieren hacerle un homenaje a ellas y a sus familiares. Quiero agradecer profundamente a la profesora Yolanda Marcos, que siempre nos ha acompañado en este andar histórico, cultural de nuestra nación. Muchas gracias, profesora Yolanda, y también al profesor Fernando Aparicio, que son investigadores, historiadores de nuestro país y que nos ayudan en esta tarea. Así es que muchas gracias a ellos y bienvenidos todos
a este estreno digital. Buenas tardes. Muchas gracias, magistrada. Interesantes notas, interesantes notas. Sé que la magistrada tiene que retirarse porque tiene compromiso, magistrada, pero le agradecemos muchísimo su presencia y el saludo, sobre todo por haber destacado de esta manera tan importante a estas dos damas, como usted dice, que ser mujer es difícil ahora. Imagínense lo que era eso hace 100 años. Estas dos damas nacieron en el mismo año, una creo que en abril y otra en julio o junio de 1886. Es decir, ellas nacieron en las postrimerías del siglo XIX y vivieron todos los eventos históricos a lo largo las primeras 7 décadas del siglo XX. Muy bien, voy a invitar ahora a la profesora Yolanda Marco para que nos dé una semblanza, Yolanda, de quién fue Angélica Chávez de Patterson. Adelante. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Tribunal Electoral, como siempre, esta oportunidad de poder conversar con el público, con todos los asistentes. Quiero agradecer a la magistrada Mirta Varela de Durán. Me ha gustado mucho sus palabras. Creo que recogen cosas bien importantes e interesantes relacionadas con nuestro tema. A todo el equipo técnico y, por supuesto, al profesor Guillermo Ledesma Bradley. Yo quisiera referirme a algunos aspectos solamente, no a toda la vida de Angélica Chávez de Patterson, que creo que es un personaje muy poco conocido y que tiene aspectos sobre los que les quiero conversar que me parecen muy destacables, muy importantes. Además de lo que ya suponemos todos por las palabras y un poco por el marco de referencia general que tiene el Tribunal Electoral en vista trabajando por rescatar y resaltar a mujeres, en este caso biografías de mujeres que han tenido relación sobre todo directa con el tema de la conquista de los derechos humanos de las mujeres. Angélica Chávez de Patterson es una mujer de, como ya se dijo la magistrada Mirta, y creo que también Guillermo, nace en el siglo XIX. Tiene su infancia, transcurre en esta época, pero su vida plena se desarrolla en las primeras décadas, sobre todo del siglo XX. Están en un momento de cruce también, en un momento de grandes y profundos cambios en la historia, no solo nacional, por supuesto, porque es la época de la separación de Colombia, del comienzo de la creación del Estado Nacional, y esto es muy relevante y marca la vida de esta generación de mujeres que, como otras, por ejemplo, quiero recordar Esther Neira de Calvo, que es una de las mujeres de esta generación cuya vida transcurre con muchos paralelismos entre ellas, entre todas. Esto es muy significativo porque construyen su vida en torno al devenir, al nacimiento y construcción de Panamá desde sus comienzos, ¿no? Es conocida sobre todo por su papel en la educación. Ese es lo más relevante, lo que parece como más destacable y es más conocido de Angélica Chávez. Sin embargo, ella, que siempre tiene una apariencia, diría, como una mujer, sí, transgresora, una mujer que rompe estereotipos, como ya se ha dicho. Ella se educó, fue una de las, quiero reseñar un poco algunos de los elementos que son transgresores, que son nuevos y que hacen cambiar la imagen y el rol de las mujeres en la Panamá de esta época, en el Panamá de esta época. Efectivamente, ella es una de las, fíjense que eran el gobierno nacional en su empeño en la primera década del siglo XX, el gobierno nacional en su empeño por promover y por organizar la educación nacional. Una de las 3 grandes medidas que tomó fue el mandar preparar personal adecuado, porque no existía profesorado prácticamente o muy poco, insuficiente en todo caso para lo que se quería transformar el sistema de educación nacional. Manda a una serie de hombres y mujeres
al exterior para estudiar, ¿no? Porque en el país todavía no existía esta posibilidad. Angélica Chávez de Patterson forma parte de este grupo de mujeres que quiero recordar también que era relativamente muy pequeño en comparación con los hombres. Creo que se enviaron 40 y pico hombres versus 15 mujeres al exterior, entre ellos Octavio Méndez Pereira y otra serie de destacadísimas, Alejandro Tapia y otro, todos ellos destacaron, tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Y les decía que Angélica era una de las que visitó varios países, aunque sus estudios principales los desarrolló en Nueva York, en Estados Unidos. Pero estas mujeres fueron algunas a Europa, a Bruselas, sobre todo alguna a Inglaterra, Italia, como una de las que fue ya biografiadas aquí por el Tribunal Electoral, Elida Campoánico de Crespo. Son todas estas mujeres que van a constituir la primera gran generación, el primer gran grupo de feministas de Panamá. Habría que ver en el siglo XIX qué es lo que ocurre, esa historia es más desconocida, ¿no? Si hay algún antecedente, pero estas mujeres todas contribuyeron a transformar el papel de las mujeres, a sacar a las mujeres de la casa, a proyectarlas sobre todo en el sistema educativo. Fueron educadoras, el papel que desempeñaron a su regreso, ya formadas ahí donde había estas instituciones que permitieron que se formasen en nuevas ideas, nuevas corrientes educativas, sobre todo en el caso de Angélica, enfocadas al tema de la educación infantil, los kindergarten, y también al tema de la higiene, la salud, la puricultura. A su regreso desempeñaron un papel fundamental. Hay que decir que esto era obviamente de interés nacional, porque el Estado se estaba construyendo, no había un sistema educativo. Digo esto porque no hay que pensar que era una cuestión de caridad o de de favorecer a unos u a otros, sino que era una necesidad nacional. Los gobiernos, sobre todo los gobiernos liberales de la época, se empeñaban en construir un Estado, partiendo de la nada prácticamente, ¿no? De ahí que no solamente se hiciesen los grandes edificios y todas las grandes obras que podemos todavía observar en San Felipe y en la zona del casco antiguo, sobre todo, y hasta la zona de la exposición, sino que también se necesitaba sobre todo cambio, transformación en el personal, las personas. Y ahí las mujeres tenían un papel fundamental. Y eso era obvio, y repito, sobre todo para los políticos liberales, que había que cambiar el rol de las mujeres, que las mujeres debían de educar al personal, a todo, a los hombres, a los niños, a las niñas, desde las familias, empezando desde la familia y en las escuelas. Y aquí el papel, yo creo que el personaje más ejemplar en esto, o uno de los más que constituyen un ejemplo de este tipo de rol nuevo para las mujeres es Angélica, porque fíjense, y ahí entro en la segunda cuestión que quería resaltar de ella. No es que fuese solamente la primera mujer que tuvo licencia de conducir. Bueno, ahí yo he oído también que Enriqueta Morales también fue una de las primeras. No sé si fue la primera o la segunda, pero había varias, ¿no eran? Y todas son mujeres que tienen estas mismas experiencias de vida, que han salido al exterior, que se han educado, que regresan con una misión personal que es algo que concuerda con las necesidades de la nación, del país en este momento, ¿no? Y que van a contribuir enormemente, por supuesto, a romper con los roles tradicionales, ¿no? Pero es que Angélica, además de conducir y de manejar un carro, es que ella escribió libros. Y esos libros son apasionantes, por más que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con muchas de las cosas que dicen. Pero es la expresión de ese feminismo moderado, muy de un orden dentro de todo este romper estereotipos y a dar lugar a ella misma y en su trabajo de formación de mujeres y de hombres a través de la educación, todo lo que era rompedor, por decirlo así, de cambiar imágenes, de cambiar la tradición y de hacer emergir un modelo de mujer nueva, lo que entonces además se llamaba así, mujer moderna,
Era también muy moderada y muy conservadora y una mujer muy de orden, ¿no? Como era, repito, en general, ese feminismo liberal moderado que buscaba. Por eso ella formó parte de la Asociación Nacional para el Progreso de la Mujer, dirigido, como ya sabemos y hemos visto en otros trabajos del Tribunal Electoral también, que dirigió Esther de Calvo, y cuyo objetivo fundamental, repito, era la educación, incidir en la educación de toda la sociedad y transformar de esa manera también el país desde la familia y en la escuela. Era la educación, también reclamaban derechos, los derechos de la población en general, sobre todo de los niños, ¿no? Y el derecho a la salud de los niños. También estaba en su perspectiva en los derechos políticos, pero eso más pausadamente, con mucha más moderación y esperando que el tiempo, con la educación, las mujeres ya educadas pudiesen entrar a debatir en terrenos de política y de economía. Eso no era algo que a ella la presionase, por decirlo así. Es más, Guillermo Patterson, que era, hay que recordar, es su esposo y el primer graduado en química y en ciencias naturales en general, en Panamá, también era uno de estos que habían obtenido una beca y sí, uno de estos varones que pudo acceder a esta educación en el exterior. Guillermo Patterson es un hombre que da conferencias sobre feminismo, sobre la situación de las mujeres. Y son una pareja muy interesante porque tienen un alto grado de complicidad en estos temas, ¿no? Y él lo habla más claramente, de manera más abierta que ella, en torno al tema, por ejemplo, de los derechos políticos. Se dice que, bueno, eso para luego. De momento, educar, 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 ¿no? Bueno, este modelo que yo digo que me parece que es Angélica Chávez de Patterson, de este feminismo de la época y de este rol de estas primeras mujeres que rompieron con roles tradicionales y que fueron maestras. Miren, Angélica Chávez de Patterson fue maestra en la Normal de Institutoras de Clara González, por ejemplo, lo mismo que otras mujeres de su generación, de esta generación que había regresado al país procedente del exterior con diplomas, sobre todo de educación en las ramas, en distintas ramas de la educación. Fueron varias de ellas educadoras de esta segunda generación de feministas de esta época, de las que en concreto van a constituir con Clara González el Partido Nacional Feminista, ¿no? Ese rol de escritora y los libros que ella escribió y que son un compendio de todo este pensamiento y que reflejan también la época y las necesidades, tal como ella lo veía en su época, donde además de los derechos, la necesidad de la educación, los derechos de las mujeres y de los niños, aparecen temas fundamentales como, por ejemplo, en El Hogar Feliz. El Hogar Feliz es una de sus obras que es tremendamente interesante, ¿no? Porque muestra cómo eran las familias de la época y cómo el rol de la mujer podía cambiar y contribuir a cambiar y a mejorar esa situación. Es muy interesante, digo, porque es tremendamente reveladora de las situaciones. Por ejemplo, de cómo ella enfrenta los temas de qué hacer si el marido no regresa a tiempo para la cena, si no se comporta como es debido, si se entretiene con los amigos o con las amigas. De temas muy cotidianos a veces, ¿no? Pero reveladores, como digo, también de la situación de la época. Ella tiene 3 obras publicadas fundamentalmente. En una recoge sus conferencias y es un libro que se llama Conferencias e Informes Pedagógicos, Esfuerzos e Ideales. Este Hogar Feliz, el Hogar Feliz del que les hablaba, y otro es un compendio de higiene. Y esta otra labor dentro de su profesión de educadora, el tema de la higiene, la introducción de la higiene, de costumbres higiénicas, de modificación de las aulas de clase. Ella fue, recuerdan, también una persona que se ocupó, bueno, fue una de las inspectoras del sistema en el sistema educativo, ocupó cargos en la administración y en la organización de sobre todo de la enseñanza primaria, ¿no? En el país. Entonces, el tema de la higiene
es un tema muy relevante y uno a los que ella le dedicó especial atención. Creo que con esto, bueno, las otras cosas que se pueden decir de ella sería un poco el recuento de su vida, una biografía más detallada, más explicativa quizá de su participación en la vida pública del país. Creo que eso en la biografía, en la mini biografía, aparece bastante detallado. Solamente resaltar eso, que como parte de su quehacer público, de su participación social y política, está el papel que desempeñó en la sociedad nacional para el progreso de la mujer, y luego cuando Esther Neira de Calvo fue elegida diputada de la Asamblea, ella fue la que presidió por un tiempo la Liga Patriótica Femenina, que fue la organización que la Sociedad Nacional creó después del año 44-45, ya de cara a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, creo que esto de momento sería todo lo que yo quería decir. Gracias por el tiempo. No sé si me he pedido. Sí. Muchas gracias. Yo creo que lo que ha hecho Yolanda es interesante en el sentido de que había que ubicar a la mujer en su época. Los contextos históricos son bien importantes entenderlos. Efectivamente, estas primeras mujeres que logran salir del país se encuentran ya con movimientos feministas muy avanzados. Lo de Londres es a mediados del siglo XIX, igual que en Bruselas, en Estados Unidos. Así que estas mujeres fueron al extranjero y trajeron una cantidad de ideas de todo tipo, ideologías de todo tipo. Pero sobre todo ese afán de protagonizar la vida nacional, que creo que es lo importante. Gracias, Yolanda. Yo quiero decirle que vamos a proyectar la minibiografía de Angélica Chávez de Patterson. Estos trabajos, estas producciones se hicieron para ponerlas en unos cuadrípticos en el atrio del tribunal. Hay 2 cuadrípticos y hay 4 minibiografías corriendo constantemente. La gente pasa por ahí, se queda viendo, toman unas ideas iniciales sobre la importancia de la historia, porque están en pantalla y además están graficadas. Por eso van a ver que son cortas. No podemos extendernos con toda la cantidad de información que nos dio Yolanda, que es como debe ser un documental, pero ellas cumplen un papel, ¿no? Así que voy a pedirle a nuestra directora técnica que proyecte, por favor, la mini biografía de Angélica Chávez de Patterson. Angélica María Chávez de Patterson. Fue la primera mujer panameña en obtener una licencia de conducir. El hecho, aparentemente sin trascendencia, se cita como ejemplo de actitud feminista en un Panamá donde las instancias sociales y políticas relegaban a la mujer al espacio doméstico. Nace el 14 de julio de 1886. Realiza sus estudios primarios en la Escuela Pública de San Felipe. Ingresa a la Escuela Normal de Institutoras, donde obtuvo el título de Maestra Normal de Escuela Primaria. A los pocos años, fue nombrada directora de la Escuela Superior de Señoritas. Becada por el Gobierno Nacional, ingresó a la Universidad de New York para realizar estudios superiores de pedagogía. A su regreso a Panamá, fue designada inspectora de escuelas primarias de la capital, cargo que desempeñó hasta 1915, influyendo en la organización y modernización de la educación nacional, la organización de bibliotecas escolares, la elaboración de planes y programas de estudio. Fue nombrada subdirectora de la Escuela Normal y fue fundadora y primera directora de la Escuela de Artes y Oficios para Señoritas, entidad dirigida a capacitar mano de obra femenina.
Para esta fecha, ya había logrado su propósito de crear el escalafón para maestros con un aumento salarial del 10% cada 5 años. Fue la primera mujer conferencista destacándose en la lucha feminista y formando parte de la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer y la Liga Patriótica Femenina. El gobierno nacional le otorgó la Orden Vasco Núñez de Balboa en el grado de comendadora. Falleció a los 91 años tras una vida dedicada a la solución de los problemas de la educación nacional y el avance en la condición social de las mujeres. Muchas gracias. Miren cuánto se puede decir en 2 minutos y 22 segundos. Esos milagros del cine se debe a que uno usa imágenes, videos y locución. Ahí están Carlos Correa y está mi amigo Eduardo Porras, que son los autores de estas piezas tan cortitas y tan bien llevadas, tan perfectas, ¿no? No es fácil, porque a un guionista le toca cortar información que a veces es muy relevante, pero que se puede poner una parte, como dije, en video y otra parte en locución. Así que yo quiero agradecerles a Carlos Correa y a Eduardo Porras ese interés que ponen ellos en trabajar con el Museo de la Cultura Democrática. Quiero invitar ahora al profesor Fernando Aparicio. Ya es también, igual que Yolanda, una persona que apoya mucho al Museo de la Cultura Democrática, al Tribunal Electoral y, por supuesto, a esa tarea tan importante que es conocer nuestra historia. Los pueblos que no conocen sus historias repiten los mismos errores y no saben valorar los éxitos. Así que es muy importante conocer nuestra historia. Profesor, lo invito a que nos ponga en contexto a una heroína, Aminta Meléndez. Adelante. En primer lugar, gracias por la invitación y felicito este esfuerzo del Tribunal Electoral por ir rescatando episodios significativos de la historia panameña. Para hablar del papel de Aminta Meléndez tenemos que hablar del papel de su padre y del movimiento independentista del 3 de noviembre. En realidad, la persona que contacta a Porfirio Méndez fue José Agustín Arango. Llega a tener alguna conversación y ahí se decide pues que Aminta estaba participando como una jovencita acompañando a su padre, acompañando esto, y si bien se había programado hacer el movimiento para el 3 de noviembre en la tarde, con antelación, ocurre algo importante el 2 de noviembre. En la noche llegó un barco de guerra norteamericano a la costa de Panamá, de Colón. Y por Colón y por Panamá se corrieron rumores que ese barco viene a apoyar la revolución, que viene a apoyar un movimiento, y la gente muy entusiasmada, y supuestamente un secreto a voces. Para nadie sabía de qué se trataba esto, si era una revolución, mucha independencia, un protestado liberal, había mucha confusión, pero no importa, había mucho entusiasmo, y Aminta había participado en estos procesos. Sabemos, porque hay unas crónicas de allá sobre esto, que la segunda esposa de Maduro Amador Guerrero, en conjunto con una de las esposas de los hijos de este prócer, habían cosido una bandera panameña, habían cosido 2 banderas en función del diseño que había hecho el hijo mayor artista de Manuel y Amador. Y en una de esas reuniones, no se explica mucho cómo fue, pero le dieron a Aminta el diseño de la bandera. Ella agarró unas telas en Panamá, se fue a Colón, compró otras telas en Colón, siguiendo el consejo de que no comprara todo en su lugar para que no despertara sospechas, y ella fue cosiendo esta bandera que estaba preparada para la proclamación de la independencia. El problema es que en la mañana del 3 de noviembre,
a media mañana, llega el barco de guerra Orinoco, que viene con un destacamento de 500 soldados, los generales. Sabemos que fue el superintendente Chile que le dijo, mire, ahora mismo estamos en un proceso de reparación, de mantenimiento, pero no puedo mandar a la ciudad un barco de carga que va saliendo, o usted una pequeña comitiva, y algunos pasajeros mínimos, no puede llevar todos 500, no hay espacio. Se lo mando más tarde, ¿no? Está bien. Y entre los pasajeros va a Minta Meléndez, 17 años. Ella llega a la ciudad, viendo, imagínense, viajar en el mismo tren donde están los generales colombianos hablando ahí de que han escuchado cosas en Panamá, que van a poner orden, qué sé yo. Así que puede imaginarse la cara de susto que habrá puesto. Llega, va a la casa de Manuel Amador Guerrero, no se encontraba. Manuel Amador Guerrero igual estaba recorriendo la ciudad, tratando de coordinar con los conservadores y los liberales miembros de la conspiración acerca de qué se hacía. Además faltaba la decisión de dar acerca de si iba a apoyar o no el movimiento. Y en eso va a la casa de José Agustín Arango, y Agustín Arango le dice, pero mi papá quiere que le manden tropas para enfrentar a los soldados que vinieron en el Orinoco. Y le van el papelito ahí. Entonces dice, no se preocupe, vamos a hacer esto. Le va el papelito con un mensaje secreto, llévelo a regreso. Sale el tren en la tarde, pero antes de que salga, ya están los rumores de que Huerta va a arrestar a los colombianos, vamos a hacer movimiento en la tarde. Y hay una revuelta en la ciudad, son las 5 de la tarde, la gente está en el Parque Santana, caminar hacia las bóvedas, pero no está muy claro de qué se trata este cuento. La gente lo sabe, un grupo muy pequeño sabe que se trata de la independencia, un grupo muy pequeño. Entre ellos, Porfirio Meléndez, Emita Meléndez y Juan Antonio Enríquez, que es parte de la conspiración en Colombia. Y ya llega allá, le informa al padre lo que está pasando, y inmediatamente en la noche el padre comienza a decir, ya aquí no hay más remedio, y esto es un hecho, a tomar las armas y comienza a organizar a la gente, y en la mañana aparece la gente en Colón armada, los norteamericanos que habían llegado la noche del 2, ponen un puesto de artilleros en el muelle, y tenemos por un lado los gringos con un puesto artillero, por otro lado tropas colombianas en el otro lado del puente, del puerto, y el 4 transcurre con una enorme tensión. Se sabe que el ferrocarril no va a apoyar más a las tropas, los norteamericanos se niegan a dejar pasar a las tropas no colombianas, y los colombianos están esperando qué hacer, no esperan instrucciones. Hasta que se negocia con el colombiano su regreso a Colón, a condición de que dejen la ciudad de Colón. No tenían barco, así que se le paga a un barco que estaba allí, el barco Carta Orinoco, para que parta. Entonces, en ese momento que parte el Orinoco, y además el oro colombiano una bolsa de $8,000, supuestamente para pagar el transporte del barco, y por supuesto, como $8,000 se pagaba el transporte del barco y había algo más, cuando llegaron a Colombia, que lo primero que hace es que traigan la bolsa para que no se piensa que se vendieron. Además, la reacción en Colombia fue enardecida. Entonces, la clave es, ellos llegaron en el Cartagena y salieron en el Orinoco. Una vez que salen ellos de Colón, tenemos entonces que se da la izada por primera vez en la ciudad de Colón. Estamos buscando, aquí está, se da la izada por primera vez en Colón de la bandera panameña, que había sido Aminta Núñez con una amiga ahí, y aquí está el pueblo celebrando y proclamando ya la independencia. Por supuesto, se tenía el dibujo, no había claridad como la bandera y la gente la puso, y después hemos hecho corrección histórica. No sería ni la primera ni la última vez en esos días que en la ciudad capital, en el interior, la gente hizo la bandera y la puso al revés, porque no había un código de cómo era. Ya después se reguló en el transcurso del mes
de noviembre, ya para diciembre, que se hace la evolución de la bandera, ya se ha explicado a todo el mundo cómo se tiene que ir. Pero lo importante es que el pueblo colonense, que había marchado en la ciudad, la calle de la ciudad de Colón con armas, que había estado apostado frente a los colombianos con armas y los norteamericanos en otra esquina, esa gente que había pegado a la guerra de los 1000 días, dispuesta a enfrentar la patria, estaban allí. Y le había correspondido a Minta llevar los mensajes, llevar el diseño de la bandera, llevar ese gueyo escondido ahí, coser la bandera y tenerla lista para ponerla. Entonces, ese es un mérito extraordinario, porque de haber sido sorprendida, el movimiento hubiese abortado y probablemente a ella lo hubiesen fusilado. En reconocimiento a esa participación, la Asamblea Constitucional, que fue electa en 1945, emitió un decreto ejecutivo, el número 7A, donde se le declara prócer de la emancipación de la República de Panamá a la señorita Aminta Meléndez. Un mérito extraordinario en un país con tantas reservas acerca del papel de la mujer y que ella desempeñó en ese momento con heroísmo. Entonces, esa es la parte que yo quería destacar de su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Interesante relato. Además, esa bandera, ¿no? En el apuro se puso al revés. Está bien hecha, solo que se puso el rojo en el asta y no el azul. Yo vi aquí estaba viendo los asistentes y hay una persona que se llama Gloria Patterson. Me gustaría saber, Gloria, si tú eres familia de... ya parece que ya se retiró. Pensé que podía ser familia de Angélica, pero ya se retiró, ya no está entre los asistentes. Muy bien, vamos a proyectar entonces ahora la mini biografía de Aminta Meléndez. Es cortita, en minuto y medio se dice mucho sobre Aminta. Después que proyectemos la mini biografía de Aminta, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Los que quieran preguntar pueden, mientras están viendo la mini biografía, pueden irse abajo a participantes. Ahí le van a aparecer 3 puntitos a la derecha. Hacen clic allí y la directora técnica le va a dar espacio para participar. Así que, Gil, te pido que proyectes, por favor, la mini biografía de Aminta Meléndez. Nació en la ciudad de Colón el 7 de febrero de 1886. Hizo sus estudios primarios en la Escuela San Felipe. Desempeñó el cargo de secretaria del ilustre Juan Demóstenes Arosemena. Prócer y ciudadana ejemplar, tomó parte destacadísima en la gesta separatista de Panamá de Colombia en forma directa, llevando los mensajes de Colón a Panamá. Su padre, Porfirio Meléndez, la envió a la ciudad de Panamá cuando tenía 18 años, con el encargo de pedir ayuda a las tropas que ya habían consolidado la separación de Colombia. Confeccionó conjuntamente con la señora Inés Andrión de Meléndez la primera bandera nacional en la provincia de Colón. Fue miembro de la Acción Católica, de las Damas de la Caridad, de la Asociación de las Hijas Católicas de la Medalla Milagrosa, de la Asociación del Rosario y del Club Interamericano de Mujeres. Fue condecorada con la Orden Vasco Núñez de Balboa y le fue otorgada la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, enviada por el Papa Pío XII. Muy bien, perfecto. Bueno, aquí tengo un par de preguntas. La primera es para el profesor Fernando Aparicio. Pregunta Joana Fernández, si ustedes conocen la historia a través de testimonios o solamente libros.
Bien, la historia no está realmente escrita, son testimonios, son libros, realmente libros, artículos de periódico, alguna entrevista, pero que se publicó, porque yo no he encontrado una entrevista que se le haga a ella, claro, para ver que ella diera más detalles. No, ella no da muchos detalles, ¿no?, sobre su acción. El 45 que ella recibió el reconocimiento, ella explica un poco lo que yo he tratado de resumir apresuradamente, así que yo remitiría justamente a la publicación de la Estrella de Panamá, que se hace, déjame darte la fecha, se hace en julio del 45, aparece incluso una foto de ella con el presidente Enrique Jiménez, y ahí aprovecha para hacer unas preguntas, pero la Estrella de Panamá no era en aquella época un periodo que diera muchos detalles, era una porción muy corta. Muy bien. Gracias, profesor. Aquí tengo otra pregunta, que es para Yolanda, pero esto parece más bien una curiosidad. Yo voy a leerlo como una curiosidad. Dice: Yolanda, su acento no es extranjero. No es tanto de los panameños. ¿Ya? Creo que ahí no hay ningún comentario, no tiene que ver con el tema de mi intervención. Yo sé, pero bueno, es una pregunta curiosa, ¿no? Soy española de origen y panameña de adopción desde hace mucho tiempo, sí. Está muy bien. Bueno, bastante evidente. Sí. Dime, Guillermo. Yo sí puedo decir que yo la primera vez que te conocí me asombré porque tú tienes como historiadora, porque yo sé que es casi una condición, una memoria fabulosa. Los historiadores tienen una memoria realmente extraordinaria. Yo recuerdo que cuando estudiaba bachiller, las materias que no eran historia a mí me resultaban ligeramente fáciles. Las que eran historia me resultaban más difíciles y yo tenía que hacer un esfuerzo para memorizar. Así que yo les agradezco a ustedes dos. El profesor quiere hablar. Adelante, profesor. Hace unos 20, 25 años, sobre la historia de las mujeres en Panamá y su acción política, uno podría encontrar 10 páginas, pero así, esforzado, se publicaba 10 páginas y que una se repetía a otra y no había ninguna visión coherente. Yolanda nos ha dado una maravillosa visión de la participación política de la mujer en el siglo XX, con una pasión, con un entusiasmo, con una dedicación y una seriedad envidiable. Y ella, cuando dice panameña de adopción, es porque la adoptó de corazón, a la patria y al estudio de la historia y el rescate de lo que han hecho mujeres maravillosas. Lo que yo sé, lo sé por ella, si no, no me hubiera dedicado a leer sobre estos temas. Muchas gracias públicamente, Yolanda. Gracias, Fernando. Fernando y yo somos colegas y hemos colaborado en algunos trabajos. Él sabe mucho del tema. Hay otra cosa con la historia y los historiadores. Para ser profesor de historia hay que tener una vocación extraordinaria, porque contar la historia se puede ser muy aburrido o puede ser realmente interesante. Yo imagino que habrá profesores de historia que te aguantas una hora de academia con algo de aburrimiento, y habrá otros profesores de historia que serán fabulosos contando la historia. Yo quiero saludar aquí, y ojalá que si él nos permite, a Daniel Alonso. Daniel Alonso es un fan de los estrenos digitales. Ha estado en los 5 estrenos digitales. Así que, Daniel, si tú quieres decir algo, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, Tato. Es que no tengo la opción, levanté la mano porque no tengo la opción, no sé por qué, de poder escribir mi pregunta. Pero ya que tú me das la oportunidad de poder hablar, quiero saludar a los expositores y hacerles una pregunta muy sencilla, y disculpen si es que yo no capté bien en la biografía de Angélica Chávez de Patterson,
pero quisiera saber exactamente qué gobierno panameño fue el que la becó a ella para que fuera a estudiar a Nueva York, por favor. Sí, de la ley 11 se desprenden una serie de políticas, la ley 11 de 1904, lo que son los 3 grandes ejes que van a encarrilar en la instrucción pública en Panamá, ¿no? Las becas se concedieron, ahí necesito, ves, no tengo tanta memoria, Guillermo, porque no recuerdo exactamente el año, pero creo que es 1907 cuando se dieron estas becas para hombres y mujeres para ir a estudiar fuera del país. Entonces, regresaron 3 años después, creo, y ahí empezó el andar, en este caso, de Angélica Chávez de Patterson en el sistema educativo nacional. Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias, Alonso. Bueno, les agradezco a todos la presencia. Les recuerdo que nuestro próximo estreno digital es el 28 de octubre, miércoles 28 de octubre. Vamos a correrlo 1h30. Vamos a hacerlo a las 6 de la tarde porque ya casi todos volvimos a la jornada laboral y no podemos llegar a tiempo para los estrenos. Así que vamos a ponerlo a las 6 de la tarde. Y el estreno es el documental que se llama Ernestito. Es un documental realmente interesante, importante. Recuerden que Ernesto de la Guardia rompió con la tradición de los fraudes electorales. Un hombre que voy a decirlo de una forma cruda, murió en la pobreza, si es que se puede llamar así. Hizo valer la democracia electoral. Es el precursor del tribunal. Él lo fundó junto con Arias Espinosa. Así que los invito, no se lo pierdan. Miércoles 28 de octubre a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, que sigan bien. Gracias, buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego, hasta entonces.